Imagínense sobrevivir a radiación anómala, ver a tus compañeros de unidad morir en la flor de la vida por tumores extrañísimos y aún así caminar con muletas hacia un entrevistador clandestino para decirle algo como, para decirle no le guardo ningún rencor al gobierno. Es que es un nivel de disonancia brutal. Totalmente. Digo, ¿qué nivel de condicionamiento psicológico necesitas para aceptar que tu cuerpo fue, pues, destruido por un secreto y aún así defender a quienes te enviaron al matadero? Claro, es una lealtad que no tiene sentido lógico. Exacto. Y justo de eso va nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a desglosar un testimonio que de verdad desafía la ficción. Se trata de la transcripción de un video sumamente peculiar y, la verdad, muy oscuro. Muy oscuro, sí. El título original es Rich Planet, UFOs and NATO. The Human Mutilation Cover-Up, Part 5 of 6. Y es básicamente la entrevista a una fuente anónima que afirma ser un exmilitar de operaciones encubiertas del Reino Unido. Y fíjate, es vital trazar una línea muy clara desde este primer segundo de nuestro análisis. Ajá. Este documento es un estudio de caso fascinante, sin duda, pero no estamos aquí para validar sus afirmaciones ni para refutarlas tampoco. Claro, esa regla de imparcialidad es inamovible para nosotros. Exacto, porque independientemente de lo que uno crea sobre el fenómeno ovni, esta transcripción ofrece una ventana crudísima hacia, digamos, la anatomía de un presunto encubrimiento gubernamental. Y la paranoia, ¿no? Sí, una paranoia extrema y sobre todo el costo físico real en este tipo de testimonios militares. Así que nuestro papel hoy es actuar estrictamente como traductores de este texto. Me parece perfecto. Porque, a ver, el documento contiene unas afirmaciones, gravísimas sobre superpotencias, la OTAN, y presuntos crímenes que alterarían la historia por completo. Si fueran ciertos, claro. Claro, si fueran ciertos. Nosotros solo vamos a reportar y analizar la lógica interna de lo que narra esta fuente, sin tomar bandos. Y, para entender siquiera cómo llega esta información a la luz, tenemos que hablar del ambiente de terror absoluto en el que se grabó la entrevista. Uy, sí. El contexto aquí lo es todo. La narrativa arranca con una reunión clandestina que duró apenas 15 minutos en un lugar súper remoto. 15 minutos nada más. Nada más. Y el exmilitar no solo revisó exhaustivamente que no hubiera micrófonos ocultos en el lugar, sino que insistió de manera no negociable en que cualquier cámara debía quedarse guardada en el auto del entrevistador. Lo cual ya te dice que su miedo no era, perder una pensión o algo así. No, para nada. La implicación era letal. De hecho, el soldado afirmó textualmente que si las personas detrás de estas operaciones se enteraban de que él estaba hablando, él y su familia ya no estarían aquí. ¡Wow! Sí, es una amenaza de aniquilación total, no es un juego. Y ese nivel de paranoia operativa, pues, se entiende un poco mejor cuando analizamos los orígenes de este soldado. A ver, cuéntanos eso. Según el texto, él se unió al ejército a los 17 años, o sea, directamente saliendo de la escuela. Fue entrenado como paracaidista y lo asignaron a la base de Hereford, allá en el Reino Unido. Que es históricamente el lugar de las Fuerzas Especiales Británicas. Exactamente. Y fue en la década de los 80s cuando él relata que sus superiores pidieron voluntarios para, y cito, algo diferente. Ajá, el famoso cheque en blanco. Sí, terminó siendo uno de los 11 hombres seleccionados para un grupo de operaciones encubiertas, o lo que llaman Black Ops. Y es justo ahí donde la cadena de mando que él describe a mí de verdad me rompe un poco la cabeza. ¿Por qué lo dices? Porque teóricamente operaban bajo el paraguas de la OTAN, ¿verdad? Sí, esa era la fachada oficial. Pero el informante es categórico al decir que los estadounidenses, a los que él llama los Yanks, eran los que realmente movían los hilos de todo esto. Totalmente. Incluso afirma que Rusia y otros gobiernos sabían del tema, pero dejaban que Estados Unidos se encargara porque tenían la supremacía tecnológica. Pero a ver, detente ahí un segundo. ¿Me estás diciendo que los británicos aceptaban ser simplemente peones en su propio país? Pues así lo describe él. Es que, ¿por qué el Reino Unido cedería el control total de una operación en su propio territorio? Suena ilógico. Suena ilógico hoy. Pero si analizamos la geopolítica de la Guerra Fría en los años 80, la moneda de cambio definitiva no era el dinero ni el territorio. ¿Entonces qué era? Era la ignorancia compartimentada. En ese entonces, la cultura militar se basaba en la obediencia ciega y en dividir la información de forma súper estricta. Ah, ya, que nadie sepa la foto completa. Exacto.
permitir que Estados Unidos liderara esto bajo el nombre de la OTAN era una estrategia para mantener el secreto a nivel global. O sea, los países aliados funcionaban nada más como bases logísticas. Sí, básicamente cedían su soberanía operativa a cambio de no tener que lidiar ellos mismos con las consecuencias de un fenómeno que, francamente, no comprendían. Pues a nivel geopolítico tiene sentido, pero a nivel humano sigue pareciendo una locura. O sea, ofrecerte como voluntario a los 20 años para algo así es como... A ver, es como firmar unos términos y condiciones larguísimos en Internet sin leer una sola palabra. Con la diferencia de que la tarifa que pagas es tu propia vida. Exactamente. El soldado dice que no tenían idea de para qué se ofrecían, pero una vez adentro era un compromiso de por vida. Y sin vuelta atrás. Sin vuelta atrás. Entonces, ¿a qué se enfrentaban exactamente en la oscuridad de estas misiones? Bueno, el texto habla de misiones de encontrar y asegurar. Y dice que ocurrían unas 4 veces cada 6 meses, más o menos. Ok, bastante frecuente. Sí. Y el detalle que rompe con esta idea romántica de encuentros casuales es que el equipo tenía aviso previo. Aviso previo. O sea, ¿sabían cuándo iban a llegar? Exacto. Alguien en la cadena de mando sabía aproximadamente dónde y cuándo iban a aparecer estos objetos en el espacio aéreo. ¡Wow! Aunque, claro, el soldado raso no tenía la menor idea de cómo obtenían esa información de inteligencia. Y me imagino que la mecánica para atraparlos no era, precisamente amistosa, ¿no? Para nada. Él describe sistemas de armamento ultrasecretos basados en tecnología láser. Supuestamente, estas armas interferían con la propulsión de los ovnis y los derribaban. A ver, expliquemos un poco el cómo detrás de esto, porque no estamos hablando del típico láser rojo de ciencia ficción que hace explotar las cosas con un rayo, ¿verdad? No. En teoría militar avanzada, un arma de energía dirigida como un láser de altísima potencia podría usarse más bien para saturar o desestabilizar los campos electromagnéticos. Claro, los campos que estas naves supuestamente usarían para anular la gravedad o moverse. Justamente. El informante detalla que, en su época, solo conocía la existencia de 8 de estos sistemas en todo el mundo. 8, nada más. Sí, 2 en el Reino Unido, 1 en Alemania y los demás en Estados Unidos. Ok, entonces usan este láser, desestabilizan la nave y la derriban. Y aquí es donde el protocolo de recuperación se vuelve casi indignante. Es frustrante para ellos, sí. Porque el equipo británico de este informante, o sea, él y sus compañeros, solo tenían una sola función: ser la valla humana. Asegurar el perímetro y punto. Asegurar el perímetro, exacto. Días enteros acampando ahí, y luego llegaba un equipo totalmente separado compuesto únicamente por estadounidenses. Los que él llama The Collectors, o los recolectores. Exacto. Ellos llegaban, levantaban la nave, la evidencia, todo lo que hubiera, y se largaban. O sea, literalmente te dicen, hazte a un lado, nosotros nos llevamos el platillo volador, y tú te quedas ahí abandonado en el campo. Qué gran ambiente laboral, ¿no? Es brutal a nivel humano, pero si lo piensas desde la óptica del contraespionaje, es brillante. Brillante. A ver, ¿cómo? Porque es la división perfecta del trabajo para evitar filtraciones masivas. Si el equipo que asegura la zona solo ve tierra quemada y un cerco exterior... Ah, claro, no tienen acceso a la nave en sí. Exacto. Y el equipo que analiza la tecnología llega después. Nadie, absolutamente nadie tiene la imagen completa del rompecabezas. Es aislamiento operativo en su máxima expresión. Tiene sentido. Aunque, lo que sí llegaron a ver desde ese cerco exterior destroza por completo el mito de la cultura pop, ¿no? Adiós a los platillos voladores plateados de las películas de los 50. Sí, de platillos no tenían nada. El informante describe cientos de naves, tanto en el aire como ya estrelladas en el suelo, con formas triangulares, cuadradas o rectangulares. O sea, formas geométricas que son cero aerodinámicas. Cero. Y los tamaños variaban de una manera absurda. Podían ser desde el tamaño de un auto pequeño hasta 3 veces el tamaño de un camión articulado. Y las anomalías no se quedaban solo en la forma, ¿eh? Habla de la física misma de los materiales. Sí, eso es de lo más raro del documento. Menciona superficies lisas hechas de algo similar a azulejos superpuestos. Pero hay 2 incidentes físicos específicos que él describe y que son clave para entender por qué estas naves eran tan peligrosas, incluso estando inertes en el suelo. Sí, el primer incidente que cuenta es puramente visual. Él habla de una nave que emitía una luz tan, pero tan intensa, que la compara con un soldador de arco industrial. Uy, sí.
Y para quienes nos escuchan y nunca han estado cerca de una soldadura así, mirar esa luz sin protección especial es básicamente bañar tus retinas en radiación ultravioleta pura. Te quema al instante. Te quema los ojos al instante. Y de hecho a este soldado lo tuvieron que hospitalizar justo por ese daño ocular. ¡Qué locura! Pero el segundo detalle es el que de verdad desafía toda nuestra comprensión de los materiales. Describe una nave que visualmente parecía metálica, dura, sólida. Ajá. Pero al acercarse y empujarla con la mano, el material cedía. Tenía propiedades elásticas y, al soltarlo, volvía a su forma original. Es como tratar de imaginar un colchón viscoelástico, esos de espuma de memoria. Ándale, exacto, un colchón de memoria pero con la apariencia, el brillo y la dureza del titanio. Es una completa paradoja metalúrgica. Una paradoja que se extiende también a cómo se movían, ¿no? Totalmente. En un momento de la entrevista, el que hace las preguntas intenta racionalizar esto sugiriendo que, a lo mejor, las naves se escondían bajo el agua, en grandes embalses o algo así. Sí, para pasar desapercibidas. Pero el exmilitar lo niega rotundamente. Él afirma que simplemente aparecen. De la nada. De la nada. Esto sugiere que tienen capacidades de camuflaje óptico o que incluso manipulan el espacio. Bajan al suelo con dinámicas que simplemente ignoran la inercia por completo. Rompen las leyes de la física. Sí, además, la lógica militar de este informante le hace especular algo muy interesante. Dice que, si hay naves del tamaño de un auto operando en la superficie... Inevitablemente debe haber naves nodriza enormes allá arriba, en la atmósfera superior. Exactamente. Y, ojo, no siempre eran maniobras sutiles de evasión. Hay una parte del texto donde menciona un incidente cerca de la frontera rusa. Ah, el de las cavernas. Ese mismo. Dice que un ovni salió disparado desde un sistema de cavernas subterráneas y, cito textualmente, casi les arrancan la cabeza por la velocidad a la que iba. ¡Wow! ¿Y qué hicieron? Pues la reacción natural del equipo fue abrir fuego contra la nave con sus rifles, sabiendo perfectamente que las balas no le harían ni un rasguño a ese material. Fue puro pánico, instinto de supervivencia. Pánico puro, sí. Lo cual me lleva a la pregunta que todos nos hacemos llegados a este punto. Si estas naves están hechas de materiales que desafían la física y tienen aceleraciones que licuarían a un humano normal por la fuerza G, ¿quién o qué diablos está al volante? Y esa pregunta es precisamente la transición hacia la parte más perturbadora de todo este documento. Sí, aquí la cosa se pone fea. Porque ya no estamos hablando de ingeniería inversa o secretos de la Guerra Fría. Aquí el texto desciende directo hacia el horror biológico. Así es. El soldado afirma haber presenciado a los ocupantes de estas naves con sus propios ojos. Y su descripción, te digo, aniquila cualquier fantasía de que sean visitantes amistosos. Sí, olvídense por completo de los seres luminosos y súper sabios de las películas de Hollywood. El militar asegura haber visto 3 tipos distintos de entidades. Ajá, 3 tipos. Y a una de ellas la describe, de forma súper llana y fría, como un diablo. El entrevistador incluso especula que podría estar refiriéndose a seres de aspecto reptiliano. Pero fija que lo que realmente aterra a este soldado no es cómo se veían, sino su letalidad física. Su capacidad de hacer daño. Exacto. Describe a estos seres como entidades de una fuerza extrema, capaces literalmente de hacerte pedazos. ¡Wow! Y la velocidad. Menciona que podían recorrer distancias de 60 metros en una fracción de segundo. ¡60 metros! O sea, el ojo humano ni siquiera registraría el movimiento, ¿no? Para nada. Simplemente desaparecerían de un punto y aparecerían en el otro, como si se teletransportaran. ¡Qué pesadilla! Además relata que 2 de ellos vestían trajes muy ajustados, como si fueran trajes de neopreno o ropa de vuelo táctica. Como equipo especializado. Sí. Y el protocolo de la unidad era clarísimo. Era imposible acercarse a ellos sin cobertura táctica pesada. No eran exploradores pacíficos, eran depredadores. Pero, a ver, pongámonos en sus zapatos. Si estas cosas son capaces de moverse 60 metros en un parpadeo, ¿cómo se supone que un equipo de 11 humanos, armados con rifles convencionales, va a contenerlos? Es un absurdo táctico. Es que no tenía ninguna oportunidad en el combate cuerpo a cuerpo. Ninguna. Y esa agresividad biológica se conecta directamente con el hallazgo central y francamente asqueroso de esta transcripción, las mutilaciones. Sí, este es el punto de inflexión del testimonio. El soldado confirma, sin titubear, haber visto entre 30 y 40 seres humanos mutilados. Y duele muchísimo leerlo, pero él especifica claramente que esto incluía a niños.
Es un golpe durísimo, y las lesiones descritas son el punto clave aquí, porque reflejan exactamente el mismo patrón quirúrgico que se ha documentado por décadas en las mutilaciones de ganado vacuno. Pero aplicado a seres humanos. Así es. El informante detalla la extracción súper precisa de órganos internos y de manera muy, muy específica de cerebros. Ah, Según el documento, el objetivo principal de estas entidades era extraer todo lo que estuviera conectado al sistema nervioso central, y dejaban los cadáveres casi sin una sola gota de sangre. y aquí tenemos que hacer una pausa obligada. Porque no estamos hablando del ataque de un oso salvaje o un puma a un campista en el bosque. No, el nivel de precisión es otro. El nivel de precisión para extraer un sistema nervioso completo sin hacer un desastre requiere herramientas avanzadísimas. No sé, es la diferencia entre destrozar una computadora a martillazos para ver qué tiene adentro y ser un ingeniero que abre la carcasa suavemente para extraer la placa base intacta sin dañar los cables periféricos. Es una analogía perfecta. Es tecnología de cosecha, no es un ataque animal. Y cosechas la palabra exacta. El texto menciona que el modus operandi de estas entidades implicaba elegir ubicaciones geográficas sumamente remotas. Lugares apartados. Sí, poblaciones marginadas o súper aisladas donde la ausencia repentina de una persona no generaría alertas inmediatas en los sistemas de seguridad nacional ni en los medios. Claro, no iban a abducir a alguien en medio de Nueva York. Patrón calculado de extracción biológica. Y aparentemente a escala industrial. Sí, los números asustan. El texto cita un caso gravísimo de recuperación en Australia, donde supuestamente encontraron 24 cuerpos humanos en un solo sitio. ¿24? 24 personas. Además, detalla que en 4 o 5 ocasiones, cuando los equipos de recuperación lograron acceder al interior de las naves que se estrellaban, encontraron partes de cuerpos humanos y animales mezclados allá adentro. Lo que nos lleva directamente al vértice del encubrimiento gubernamental que describe la fuente. Porque ocultar una nave es una cosa, pero ocultar esto... Es otro nivel de secreto. Totalmente. El soldado hace mención a 2 accidentes aéreos ocurridos cerca de Aztec, en Nuevo México. Ah, el famoso caso de Aztec. Ese mero. Y según él, el gobierno estadounidense cruzará absolutamente cualquier límite ético o legal para ocultar la verdad de esos incidentes en particular. ¿Y cuál es el motivo real? ¿Que esas naves en específico contenían restos humanos en su interior? La evaluación de inteligencia es que revelar esto desataría un pánico civil incontrolable. Pues claro, imagínate. Imagínate salir en cadena nacional a decirle al público que están siendo cazados como animales por algo que la Fuerza Aérea simplemente no puede detener. El colapso social sería instantáneo. Pero bueno, tras asimilar toda esta pesadilla biológica, creo que es crucial mirar hacia los que estaban parados en la primera línea. Los soldados. Exacto. ¿Desde dónde se orquestaba toda esta red de vigilancia en el Reino Unido y qué le pasó finalmente a la gente que jalaba el gatillo? Porque el documento nos da coordenadas muy específicas de la infraestructura británica. Sí, da datos muy exactos. El informante ubica el corazón de este rastreo en las montañas de Brecon Beacons, específicamente cerca de una localidad llamada Seney Bridge, bajo la montaña Tal Gibbont. Todo eso en Gales, ¿no? Así es. Describe una instalación que desafía cualquier cosa conocida en la ingeniería civil pública. Un complejo subterráneo inmenso que desciende 10 niveles completos en la roca sólida. 10 niveles bajo tierra. Y la maquinaria de afuera, la que usaban, es digna de una película de ciencia ficción. Sí, las dimensiones son ridículas. Habla de una enorme antena de entre 50 y 60 metros de altura y un radar del tamaño de un automóvil grande que, curiosamente, solo emergen a la superficie durante la noche. Para evitar testigos oculares. Claro, salen en la oscuridad para escanear el cielo y vuelven a esconderse bajo tierra antes del amanecer. Y la seguridad de este sitio es descrita como enfermiza. Sí, y para usar las propias palabras del soldado, él dice que ni un conejo podría entrar sin ser detectado por el sistema de cámaras y sensores térmicos. Ni un conejo. Literal. De hecho, le advirtió de manera muy severa al entrevistador que bajo ninguna circunstancia transitara de noche por una vía pública cercana, conocida como Military Road. Porque las consecuencias de ir de curioso por ahí se insinúan como fatales. O sea, no te van a dar una multa de tráfico. No, te desaparecen. Pero fíjate, el verdadero daño colateral, la tragedia silenciosa de todo esto, está impresa en el propio cuerpo de este informante. Es la prueba física de su historia. Totalmente.
Al momento de la entrevista, este hombre de unos 50 años está en ruinas físicas. Destrozado. Sufre de esclerosis múltiple y no puede caminar sin usar muletas. Tiene cicatrices profundas en el brazo derecho, 3 clavos de metal sosteniendo su cadera, cirugías reconstructivas en el hombro y un reemplazo total de rodilla. Y no solo problemas ortopédicos, ¿eh? No, el entrevistador describe unos bultos súper extraños en los labios del exmilitar, lo que encaja perfectamente con su mención de que padece cáncer de piel. Y gran parte de todo este deterioro físico, según el propio soldado lo confiesa, proviene de quemaduras por radiación. Radiación pura. Exposición directa a la energía emanada por las naves derribadas. Recordemos, en esos escenarios donde los estadounidenses de recolección llegaban y los dejaban abandonados cuidando el perímetro. Sin equipo hazmat, sin protección adecuada. Sin nada. Y su caso no es aislado para nada. Él revela que sus colegas del equipo desarrollaron erupciones cutáneas severas, tumores cerebrales rarísimos y diversos tipos de cánceres fulminantes. De hecho, confirma que 2 de sus amigos más cercanos de la unidad ya fallecieron por estas causas a una edad muy temprana, apenas en sus 50s. Sí, es tristísimo. Y él mismo, en un momento muy sombrío de la transcripción, literal toca madera frente al entrevistador, sintiéndose afortunado de no tener cáncer generalizado, todavía. Y aquí volvemos a la paradoja con la que abrimos nuestro análisis de hoy. Este hombre está destrozado, mutilado médicamente. Sí. Vio morir a sus amigos por radiación anómala porque sus superiores lo vieron como alguien prescindible, no les dieron trajes protectores, y sin embargo afirma que sabían que ponían sus vidas en riesgo al firmar, aunque no sabían para qué, y sostiene firmemente que no guarda rencores. Es increíble escucharlo decir eso. Es como si hubiera aceptado un macabro pago por riesgo radiactivo a cambio de su salud. O sea, ¿cómo puede alguien justificar algo así en su mente? La respuesta, tristemente, radica en la dependencia absoluta. El informante admite abiertamente que, en la actualidad, recibe apoyo físico, psicológico y financiero constante del gobierno por sus servicios. Ah, ahí está el truco. Claro. Cuando los recolectores te abandonan en el campo a tu suerte, eres totalmente desechable. Pero cuando el Estado, años después, te paga los tratamientos médicos de por vida y te da una pensión sustanciosa después del daño, se crea una especie de síndrome de lealtad artificial. Es un mecanismo de control. Proveer ese cuidado posterior VIP es el mecanismo institucional perfecto para comprar el silencio crónico de un soldado de operaciones encubiertas. Claro, si le resuelves la vida médica a alguien que está en muletas, no va a sentir la urgencia de ir al periódico a denunciar cómo lo abandonaron. Tiene demasiado que perder. Exacto, es lealtad comprada. Comprada con morfina y cheques de pensión mensuales. Y es justo bajo esta luz de manipulación y de dolor real que llegamos a la conclusión del propio entrevistador, de Peter Pan, también conocido por su canal Rich Planet. Sí, ¿qué dice él al final de todo esto? Pues tras todas estas interacciones clandestinas y horas de charla, él concluye que la historia, a pesar de sonar como un guión loquísimo de película de terror, es genuinamente real. Y el entrevistador basa esa certeza en evidencia circunstancial muy fuerte. No creas que solo le creyó por buena fe. A ver, danos los detalles. Primero, él documenta los intentos previos del gobierno por silenciar a otras fuentes que intentaron hablar exactamente de lo mismo, nombrando específicamente el caso de un hombre llamado Derek Goff. Ese es un nombre clave ahí. Sí. Segundo, resalta que este exmilitar reapareció de la nada y repitió exactamente la misma historia, sin alterar un solo detalle después de 16 años de silencio absoluto. Mantener una mentira tan compleja por 16 años, sin equivocarte, es muy difícil. Casi imposible. La consistencia, sumada al terror visceral que tenía ser grabado y a las heridas superdocumentadas en su cuerpo, convencen al entrevistador de que esto no es una invención de un loco buscando fama. Aunque, la relación entre ambos se fracturó al final de la investigación. Sí, terminaron mal. Porque el soldado afirmó tener en su poder fotografías físicas, impresas, de los cuerpos humanos mutilados que recuperaron en esas misiones. La evidencia definitiva. La pistola humeante. El entrevistador presionó fuertemente para obtenerlas, sabiendo que eso cambiaría la historia, pero el exmilitar simplemente se asustó. Se echó para atrás. Cortó el contacto de tajo y nunca entregó las imágenes. El instinto de supervivencia, o tal vez el miedo a esas amenazas de muerte iniciales de las que hablamos, volvió a ganar la partida. Pero fíjate, incluso sin las fotografías,
La tesis final que ofrece este soldado sobre el porqué del encubrimiento es de una escala civilizatoria brutal. ¿Es que va más allá de la tecnología militar? Exacto. Él afirma que la inmensa maquinaria de secreto de las superpotencias no es solo para robar patentes tecnológicas, sino para mantener la cohesión de la sociedad moderna tal como la conocemos. Claro, el orden social. Señala específicamente que instituciones estructurales como la religión colapsarían de la noche a la mañana si la humanidad supiera que entidades biológicas superiores nos están usando literalmente como recursos anatómicos. Y lanza una pedrada durísima contra la propia comunidad ufológica, ¿eh? Sí, los destroza. Afirma que el 90% de la información sobre ovnis que vemos en libros, en internet o en documentales es basura. Basura diseminada deliberadamente por las agencias de inteligencia. Llaman ruido blanco. Ruido blanco, exactamente. Inundan el internet de teorías ridículas sobre marcianitos verdes, para que cuando salga una verdad tan oscura como esta, suene a una locura más en Reddit. Enturbian el agua a propósito. Enturbian el agua para que nadie pueda ver a los depredadores nadando en el fondo. Es una táctica de distracción masiva. Lo cual nos deja con una advertencia final del militar que, la verdad, pone los pelos de punta. A ver. A pesar de los presupuestos infinitos y el control global que tienen estas potencias, el soldado admite tener la sensación constante de que la situación podría estar haciéndose más grande. O sea que está escalando. Que está escalando sugiere que el volumen de esta actividad anómala está creciendo a un ritmo que muy pronto superará la capacidad logística de cualquier gobierno para encubrirlo. Insinúa que la verdad, tarde o temprano, se abrirá paso por simple peso operativo. Ya no van a tener suficientes mantas para tapar el problema. Exacto. Y, la verdad, esa es la idea persistente que a mí me queda tras finalizar el análisis de hoy. O sea, si seguimos la lógica interna de este documento y la actividad de estas entidades está superando la capacidad de contención de la OTAN, de Estados Unidos y de Rusia, la maquinaria se rompe. queda una duda flotando en el aire, pesada e ineludible para todos ustedes que nos escuchan. Si la represa se rompe finalmente, si este encubrimiento absoluto se vuelve matemáticamente imposible de sostener, ¿qué significa exactamente para la raza humana despertar un martes cualquiera y descubrir que jamás fuimos la cúspide de la cadena alimenticia? Es algo para reflexionar. Definitivamente. Es algo para pensar profundamente la próxima vez que miren un cielo despejado de noche y vean una luz moverse raro. Hasta la próxima inmersión profunda.